Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de biomoléculas y en esta presentación vamos a hablar de las proteínas. Ya sabemos que las proteínas hacen parte de las biomoléculas orgánicas y, bueno, estas se caracterizan por estar formadas por 4 bioelementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Sin embargo, vamos a ver que podemos encontrar algunas proteínas en las que aparecen otros elementos, como lo es el fósforo, el cobre, el zinc y el hierro. Como vamos a ver más adelante en esta presentación, las proteínas están formadas por aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Las proteínas se reconocen como constituyentes esenciales de todos los organismos. Estas prácticamente son las herramientas moleculares y las máquinas que hacen que las cosas sucedan dentro de las células, ¿sí? Y tienen un montón de funciones a nivel celular y fisiológico. Podemos encontrar proteínas que actúan como receptores de membrana y están relacionadas en todos los procesos de señalización celular y, por ejemplo, pueden determinar el tipo de sustancia que entra o sale de las células. También tenemos algunas que van a funcionar como hormonas, es decir, como factores de crecimiento y activadores de ciertos genes. Algunas pueden funcionar también como filamentos contráctiles y constituyen pues la maquinaria para muchos movimientos biológicos. Otras tienen una función estructural dentro de las células, ya que pueden proveer apoyo mecánico tanto dentro como fuera de la célula. Por ejemplo, las encontramos en el citoesqueleto. Algunas tienen unas funciones de defensa, por ejemplo, los anticuerpos son proteínas y también pueden servir, por ejemplo, en la formación de coágulos sanguíneos y en el transporte de sustancias. Y también tienen una función como biocatalizadores. ¿Y qué es un biocatalizador? Son enzimas que aceleran la velocidad de las reacciones metabólicas. Y bueno, y nos preguntamos cómo puede un tipo de molécula tener tantas y variadas funciones, ¿sí? ¿Cómo es que las proteínas pueden estar implicadas en tantas funciones? Bueno, la explicación reside en que las proteínas, como un grupo, pueden asumir estructuras moleculares casi ilimitadas. Sin embargo, cada proteína posee una estructura única y muy ordenada que la capacita para llevar a cabo una función en particular. En esta diapositiva pues les muestro las diferentes estructuras que podemos encontrar a nivel de las proteínas. Fíjense que podemos tener proteínas pequeñas, unas grandes, podemos tener algunas que se ven como lineales, otras que parecen unos glóbulos. Entonces esto conlleva a que pues, puedan estar implicadas en un montón de procesos biológicos. Ahora, más importante todavía es que las proteínas poseen formas y superficies que le permiten interaccionar de manera selectiva con otras moléculas. En otras palabras, las proteínas exhiben un grado de especificidad muy alto, lo que las capacita para llevar funciones muy específicas a nivel celular. Por ejemplo, las enzimas son proteínas catalizadoras y se caracterizan porque tienen la capacidad de reconocer ciertos sustratos específicos para generar varios productos. Entonces veamos este ejemplo. Esta es la enzima, fíjense que tiene unas características estructurales bien particulares y lo que hace es que esta enzima tiene dentro de su estructura un sitio que se conoce como sitio activo
que son específicos para cada tipo de sustrato. ¿Y qué puede ser un sustrato? Un sustrato puede ser otra molécula, una molécula X a nivel celular. Entonces la enzima en ese sitio específico va a reconocer un sustrato específico, el cual se va a ajustar a su estructura y a partir de esto va a poder generar varios productos. Y fíjense que cada enzima puede tener un sitio activo específico para cualquier otra molécula, ¿sí? Este sitio activo de acá es específico únicamente para esta molécula. Si fuera otra molécula en forma, no sé, de estrella, habría otra enzima particular para ese tipo de sustrato. Ahora, para hilar un poquito más fino, las proteínas son polímeros formados de monómeros de aminoácidos. Y cada proteína contiene una secuencia única de aminoácidos. Gran parte de las propiedades de las proteínas se pueden entender al examinar las propiedades químicas de los aminoácidos que las constituyen. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Bueno, un aminoácido es una molécula que está formado por un grupo amino. Recordemos que el grupo amino es nitrógeno, hidrógeno, 3 hidrógeno. Está formada entonces por un grupo amino y por un grupo carboxilo, que ya lo hemos visto varias veces, que están unidos por un carbono, ¿sí? Entonces tengo un grupo amino, un grupo carboxilo y ambos están unidos por un carbono. En este carbono yo puedo encontrar un hidrógeno y puedo encontrar además una cadena lateral que está indicada por R, que hace referencia a otro tipo de molécula con una fórmula molecular específica que me va a determinar el tipo de aminoácido que voy a tener. Ahora, una característica de los aminoácidos es que son moléculas amfoteras. ¿Y qué quiere decir esto? Y es que pueden actuar como ácido o como base según la sustancia con la que reaccionen, ¿sí? Eso es algo que es particular de las proteínas. Ahora, los aminoácidos, como ya les indiqué, pues son el componente imprescindible de las proteínas de los organismos vivos y hay más de 500 aminoácidos en la naturaleza. Sin embargo, en el ser humano y la mayoría de vertebrados, solamente hay 20 de ellos que son, digamos, esenciales y que se deben obtener de la dieta. Sin embargo, tenemos otros aminoácidos que no son esenciales, que pueden ser sintetizados por el cuerpo. Entonces aquí les doy el ejemplo de estos 20 aminoácidos. Tienen, por ejemplo, esta es la alanina, lisina, isoleucina, leucina. Vamos a entrar un poquito más en detalle cuando veamos el proceso de traducción en las clases más adelante. Pero lo que les quería mostrar acá es que cada uno de estos aminoácidos, este es el radical libre, el R, que se va a unir a ese grupo amino y a ese grupo carboxilo y que me va a definir el tipo de aminoácido, ¿cierto? Entonces fíjense que nosotros podemos tener algunos aminoácidos que son ácidos, como los que estén, como estos. Podemos tener algunos aminoácidos básicos, como la arginina, por ejemplo. Podemos tener varios tipos de aminoácidos y tienen diferentes características químicas. Y dependiendo de la unión de estos aminoácidos y de sus características químicas, es que voy a poder tener y definir la función de las proteínas. Entonces acá les doy otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos aminoácidos que pueden ser, por ejemplo, hidrofílicos polares, es decir, que no repelen el agua, o podemos tener aminoácidos que son hidrofóbicos polares, en los cuales como que repelen el agua. Entonces, este tipo de características y la diferente combinación de estos aminoácidos me va a dar las características de mis proteínas.
Veamos un ejemplo. Tenemos las proteínas que están unidas a la membrana y estas proteínas tienen aminoácidos hidrofóbicos agrupados en el exterior para que las cadenas laterales hidrofóbicas puedan interaccionar con los lípidos de membrana. Recordemos que los lípidos acá son hidrofóbicos. Entonces, estas proteínas de membrana se caracterizan por tener en esta posición de la proteína también aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? Para que puedan interaccionar con estos lípidos. Entonces, dependiendo de la diferente combinación de aminoácidos que yo tenga en mi secuencia de la proteína y de sus características químicas, va a depender la estructura y la función de esas proteínas. Ahora, ya sabemos que las proteínas se definen por la cadena de aminoácidos que tenga. Ahora, ¿cómo se unen esos aminoácidos entre sí para formarme las proteínas? Esos aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos, ¿sí? Entonces recordemos, para la unión de aminoácidos yo hablo de enlaces peptídicos. Ojo, no se vayan a confundir, por ejemplo, con los enlaces que hemos visto cuando se dan a partir de unidades de azúcar o cuando unimos un glicerol con ácidos grasos, ¿sí? Acá, como son aminoácidos, se llama el enlace enlaces peptídicos y se me une el grupo amino con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Podemos tener proteínas que tienen secuencias muy largas de aminoácidos, que son estos se llaman cadenas polipéptidas, poli de muchos enlaces peptídicos, ¿sí? Podemos tener algunas de más de 30.000 aminoácidos. Sin embargo, por lo general podemos hablar de proteínas cuando tenemos una cadena de 100 o más aminoácidos. Sin embargo, ojo, como todo, hay algunas excepciones y tenemos proteínas un poco más pequeñas de 100 aminoácidos. Ahora, las proteínas pueden tener diferente configuración espacial. Y por lo tanto pueden tener diferentes tipos de estructuras. Pueden ir desde la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Veamos la estructura primaria. La estructura primaria hace referencia a lo que es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Es simplemente la secuencia de aminoácidos. Esto es la estructura primaria. Estos son los aminoácidos. Alanina, serina, leucina, esta es. Entonces, la estructura primaria es únicamente la secuencia de estos aminoácidos, que están unidos ¿por qué? Por enlaces peptídicos. Y esta secuencia suministra la información requerida para determinar la configuración tridimensional de la molécula. ¿Por qué? Porque recordemos que cada aminoácido va a tener unas características químicas que me va a permitir enlazarse entre ellos y también definir en qué tipo de sustrato o ambiente van a funcionar. Ahora, es muy difícil que ocurran cambios en la secuencia de esos aminoácidos de estas proteínas, ya que un cambio en estas secuencias puede generar modificaciones que pueden llegar a ser letales para el organismo que las porta. Veamos un ejemplo de la anemia depranocítica, ¿sí? Tenemos una proteína que es la hemoglobina. En su secuencia normal, esta me forma glóbulos rojos esféricos, pero sin embargo se ha observado un cambio en la secuencia de estos aminoácidos dentro de la molécula de la hemoglobina que genera glóbulos rojos, digamos, anormales, ¿sí? Que tienen esta forma un poco alargada. Esto genera complicaciones en el proceso de, fíjense acá, al tener una forma alargada, pues no puede, digamos, circular de manera tan efectiva como los glóbulos rojos normales a través del torrente sanguíneo y puede generar algunos bloqueos y un déficit en lo que es el transporte de oxígeno en sangre.
Entonces, un cambio en las secuencias de aminoácidos de las proteínas pues, puede conllevar a un sinnúmero de patologías bastante graves en los organismos. Ahora, las proteínas también pueden tener una estructura ya terciaria y ya se empieza a ver como una estructura más tridimensional. En la estructura secundaria, lo que hace es que se describe la disposición de los átomos de la molécula y es decir, ya hablamos de una organización espacial. Entonces, fíjense que tenemos una cadena de aminoácidos, pero la organización de estos aminoácidos puede generar que se den ciertos pliegues en esta secuencia de aminoácidos y por lo tanto yo pueda obtener, por ejemplo, una estructura hélice alfa o pueda tener una estructura lámina beta. Entonces, hélice alfa es cuando se dan enlaces de hidrógenos entre el grupo carboxilo y amino de estos aminoácidos, pero se dan de manera vertical, ¿sí? En líneas entre estos. Es como que se van enroscando y se me van formando enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno entre estos aminoácidos. Y de esta manera yo formo la hélice alfa. Ahora puedo también tener secuencias de aminoácidos que me formen láminas beta. Y la diferencia con la hélice alfa es que los puentes de hidrógeno se dan a nivel horizontal, ¿sí? Entonces, esta consiste de varios segmentos del polipéptido que permanecen lado con lado. Fíjense que aquí tengo un polipéptido, aquí tengo otro, y se me van a unir por puentes de hidrógeno de manera horizontal. Acá es un segmento polipéptido en el cual digamos que se dan enlaces de puentes de hidrógeno a nivel vertical. Ahora, en la estructura terciaria, este describe la conformación de la proteína en su totalidad y le confiere, digamos, sus propiedades biológicas. Acá lo que ocurre es que se dan ciertas atracciones entre las láminas beta y las láminas alfa. Entonces, fíjense que yo acá tengo, en mi estructura terciaria, yo voy a tener una parte que va a ser una lámina, esta que está en rosado, que va a ser una hélice alfa, unida a una parte que va a ser una lámina beta, que es la que está en amarillo, ¿sí? Y aquí la unión entre estas diferentes, entre la lámina alfa y beta, se da a partir de puentes de hidrógeno o atracciones hidrofóbicas o atracciones electrostáticas, ¿sí? Y por último podemos tener, bueno, esto es un ejemplo, acá podemos ver las diferentes, se ve un poco mejor. Entonces, en la estructura terciaria, recordemos, yo puedo tener láminas alfa, como esta, y seguido por una parte de láminas beta, ¿sí? Y de esta manera, la unión entre estas cadenas hélices alfa y las láminas beta, voy a obtener la estructura terciaria de mi proteína. Y en esto pues actúan diferentes tipos de enlaces, puentes de hidrógeno, atracciones hidrofóbicas, que me dan este tipo de estructura en las proteínas. Ahora, por último tenemos la estructura cuaternaria y esta ocurre cuando se da la unión de dos o más cadenas polipeptídicas. Entonces aquí es como si tuviera varias proteínas unidas entre ellas, ¿sí? Puedo tener dos cadenas polipeptídicas que me representan dos proteínas, que cada una de estas puede tener una parte de lámina alfa y una parte de lámina beta y unirse entre sí. Y aquí también interactúan diferentes tipos de enlaces, como son puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, entre otros. Ahora, no todas las proteínas llegan hasta la estructura cuaternaria. Vamos a ver que van a haber algunas proteínas
que se quedan en la estructura primaria, hay otras que llegan hasta la estructura secundaria o terciaria y unas pocas llegan a estructura cuaternaria. Ahora, ¿cómo se clasifican las proteínas? Tenemos, digamos, dos grupos principales. Tenemos los que son las holoproteínas, que son aquellas formadas exclusivamente por aminoácidos. Y atendiendo a esa estructura se clasifican en proteínas fibrosas, que son cadenas polipeptídicas, en la que las cadenas polipeptídicas presentan mayoritariamente una estructura secundaria regular, formando enlaces paralelos, ¿sí? ¿Cómo era la estructura secundaria? Casi que lineal, con enlaces paralelos, ya sea de láminas alfa o láminas beta. Y como función tienen una función protectora y estructural. Un ejemplo de este tipo de proteínas, de holoproteínas que son fibrosas, es el colágeno, que es el principal componente del tejido conjuntivo y matriz extracelular. También tenemos, por ejemplo, la miosina, que es una proteína responsable de la contracción muscular. Dentro de las holoproteínas también tenemos lo que son proteínas globulares, que son proteínas más complejas que las fibrosas. En estas las cadenas polipeptídicas se encuentran plegadas, formando una estructura compacta más o menos esférica, ¿sí? Creo que en estas podemos encontrar ya es de estructura terciaria cuaternaria. La función de estas proteínas globulares son como las principales responsables de actividades biológicas en las células. Al ser tan diversas, pues tienen un montón se les ha asociado un montón de funciones primordiales en el buen funcionamiento celular. Como ejemplo tenemos las albúminas, que son proteínas con función de transporte de otras proteínas o moléculas. Tenemos también las histonas, que son proteínas de carácter básico que se asocian al ADN, que las vamos a ver más adelante. Creo que en la clase de división celular. Ahora, otra categoría de las proteínas están las heteroproteínas, que son aquellas que tienen una parte formada por aminoácidos, que sería su parte proteica, y tienen otra porción no proteica, que va a estar ligados a otro grupo. Veámoslo en esta tablita. Tenemos, por ejemplo, dentro de las heteroproteínas, las nucleoproteínas, su grupo prostético o grupo no proteico es los ácidos nucleicos, como ejemplo tenemos la cromatina, y estas colaboran en el mantenimiento de la estructura del ADN. Otra heteroproteína es la glucoproteína, ¿sí? Que es la unión de un glúcido con una proteína. Y estas constituyen los componentes celulares de la matriz extracelular e intervienen en la formación de membranas celulares. También tenemos, por ejemplo, la lipoproteína, que tiene un lípido con una proteína. Y estas forman parte de la membrana plasmática. Fíjense, por favor, que cuando les salga este ojito, porque les estoy solicitando que profundicen un poco más en la información que les estoy dando. Como resumen, podemos decir que las proteínas son macromoléculas con funciones diversas, constituidas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que forman cadenas polipeptídicas, que tienen características únicas, así como funciones únicas y que estas están definidas por el tipo de aminoácidos que la conforman. Que la estructura de las proteínas puede describirse en 4 niveles de complejidad, incrementando de forma gradual. Estructura primaria, únicamente la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, en la cual se van a dar enlaces o puentes de hidrógeno entre diferentes grupos de aminoácidos, y la terciaria y la cuaternaria, donde ya podemos tener una interacción entre diferentes tipos de estructura secundaria y de proteínas. Y por último, pues como acabamos de ver, las proteínas pueden clasificarse en lo que son holoproteínas y heteroproteínas. Recordemos que las heteroproteínas son proteínas que están unidas
a otro grupo, ¿sí? Por ejemplo, glúcidos o lípidos. Acá les dejo un video que les recomiendo para, digamos, reforzar lo que les acabo de mencionar. Nos vemos en Teams.